En la clase anterior vimos modelos de crecimiento, en este caso modelos que tenían en cuenta el efecto de la densidad poblacional sobre el crecimiento, sea el modelo logístico discreto, y vimos los efectos de que haya un tiempo de retraso sobre el comportamiento del modelo. También vimos el efecto del aumento de la tasa de crecimiento poblacional, el concepto de regulación, los distintos tipos de factores que pueden actuar sobre una población, denso-dependientes y denso-independientes, y analizamos los distintos tipos de competencia intraespecífica por explotación, por interferencia, y jerarquizada y no jerarquizada. Hoy vamos a empezar a tener en cuenta que una población no crece en forma aislada, sino que en el medio ambiente interactúa con componentes abióticos y con componentes bióticos. Entre los componentes bióticos puede tener distintos tipos de interacciones, como pueden ser la competencia, la depredación, la simbiosis, el mutualismo, el comensalismo o el amensalismo. En esta clase nos vamos a centrar principalmente en la competencia interespecífica. Vamos a ver un modelo de Lotka-Volterra y también un modelo de acuerdo al uso de recursos que es de Tillman. Y también al final vamos a ver las distintas maneras que hay de estimar el coeficiente de competencia en base a datos de la naturaleza. Para consultar tenemos los mismos grupos de libros que estuvimos viendo para el resto de los temas de poblaciones. Los libros de Begon, el de Gotelli, el de Krebs o el de Moyes y Sher. Las relaciones interespecíficas, o sea, entre distintos tipos de especies, pueden ser de tres tipos fundamentales, en que los individuos de una especie afecten negativamente a los de otra, que se favorezcan entre sí o que la interacción sea neutra. ¿Cuáles son las consecuencias de las interacciones? Estas pueden darse a distintos niveles de organización, o sea, la interacción entre individuos de distintas especies van a tener un efecto a nivel de individuo, a nivel de la población y a nivel de la comunidad. A nivel individual pueden influir sobre la tasa de crecimiento, porque tiene que ver con la adquisición de recursos, con la reproducción, con la supervivencia y con el fitness evolutivo. A nivel poblacional, la presencia de otras especies puede afectar la capacidad de carga del ambiente, o sea, la cantidad de individuos que puede sostener el ambiente en el equilibrio, puede afectar la tasa de crecimiento poblacional. A nivel comunitario, la competencia puede influir sobre el conjunto de especies que coexisten, sobre qué características van a tener las comunidades, que está determinado a su vez por las especies que están coexistiendo, y el tipo de especies, la composición específica y qué características tienen las especies que la forman. O sea que tenemos que una interacción que en principio es individual, porque los individuos son los que interactúan entre sí, se traslada al nivel poblacional y a su vez del nivel poblacional se va a trasladar al nivel comunitario. En este cuadro lo que representamos es los tipos de interacciones que puede haber entre dos especies y poniendo sobre un eje el efecto de A sobre B, de una especie A sobre una especie B, y en el eje Y sería el efecto de la especie B sobre la especie A. Entonces tenemos las posibilidades son una relación positiva, una relación negativa o una relación neutral. Los distintos tipos de relación interespecífica van a estar definidos por cuál es el efecto que se ejerce sobre cada una de estas especies. Bueno, si nosotros tenemos un efecto positivo para las dos especies, un efecto en que una especie se beneficia y otra es afectada negativamente, un efecto en que una se beneficia y para la otra la relación es neutra, un caso en el que las dos especies sufren un efecto adverso al interactuar, otro caso en el que una especie sufre un efecto adverso y para la otra la interacción es neutra. Bueno, y finalmente un caso en que ninguna de las especies sufre ningún efecto, o sea que sería una relación
completamente neutral. Es indiferente la presencia de una especie sobre la otra y a la inversa. De acuerdo a este tipo de interacciones, entonces vamos a ver cuáles son las características. En la interacción en que las dos especies tienen un efecto positivo mutuo, hablamos de mutualismo cuando la interacción es necesaria para las especies, mutualismo o simbiosis. O sea que no solamente se beneficia mutuamente, sino que además sin la presencia de la otra no pueden sobrevivir. Por ejemplo, los hongos y las algas en los líquenes o las termitas y bacterias degradadoras de la celulosa. En la protocooperación también hay un efecto mutuo positivo, pero pueden vivir en forma independiente. Ejemplos de esto son, por ejemplo, los pájaros que comen los insectos arriba de los caballos o de otros herbívoros, en que le quitan los parásitos externos y a su vez obtienen el alimento. Un género de acacia tiene una interacción con las hormigas, en donde la acacia exuda un líquido dulce que consumen las hormigas y estas a su vez las defienden de otros posibles herbívoros. Las bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre tienen una interacción positiva con las raíces de las leguminosas. En el caso de las que son de vida no libre, o sea que están en las raíces, que forman los nódulos, sería un caso de mutualismo. Bueno, un pez que se llama rémora y el tiburón, que consume también restos de alimentos del tiburón, y se beneficia al alimentarse y beneficia al tiburón porque lo limpia. Y otro caso de interacción positiva mutua es el de los polinizadores y las plantas. El caso en el que una especie es beneficiada y para la otra la interacción es neutra es el comensalismo. Un ejemplo de comensalismo son las plantas epífitas sobre árboles, que las plantas se benefician porque tienen el sostén sobre el árbol y el árbol no es perjudicado. A veces hay dudas, por ejemplo, los claveles del aire son epífitas, pero hay mucha gente que considera que son parásitas. En realidad no es así. El clavel del aire no se alimenta del árbol, simplemente se sostiene sobre él. Y una prueba de que no necesita el árbol para vivir es que muchas veces uno ve claveles del aire sobre alambrados. Pero lo que sí podría llegar a hacer es que afecte al árbol porque le quita la luz cuando crecen muchos claveles del aire. Bueno, otros ejemplos serían las aves que nidifican en árboles, o sea, se beneficia positivamente porque les provee un sostén para los nidos y los árboles no serían afectados. Una interacción en que para una especie el resultado es negativo y para la otra es neutro es el amensalismo. Un ejemplo de mensalismo se da en plantas, que algunas especies producen sustancias tóxicas y a su vez no son afectadas por la presencia de la otra. Y de interacción en que una especie es afectada y la otra es beneficiada por la interacción es la depredación. Es típico una especie que se alimenta de otra, es beneficiada por alimentarse y la presa es perjudicada. Ejemplos de depredación pueden ser los animales que se alimentan de carne, insectívoros, los parásitos, los virus, los que se alimentan de semillas. Por último, vamos a ver la interacción en que las dos especies son perjudicadas, que se denomina competencia interespecífica. Hoy vamos a desarrollar justamente más este tipo de interacción. Entonces, las características es las dos especies son afectadas, pero, así como vimos para la competencia intraespecífica, no necesariamente de la misma manera. O sea, puede haber una especie que es más afectada que la otra. Así como vimos en la competencia intraespecífica que había individuos dominantes y subordinados, y el subordinado era más afectado por la interacción. El efecto negativo de la interacción se puede traducir en una disminución del fitness evolutivo y puede llegar a provocar la extinción de alguna de las especies. Esta situación llevó a la evolución de mecanismos para evitar la competencia
¿Qué quiere decir? La selección de individuos dentro de cada una de las especies que fueran más distintos a la otra especie como para evitar la competencia. El principio de exclusión competitiva de Gauss dice que dos especies que comparten el mismo nicho no pueden coexistir. O sea, la intensidad de la competencia sería mayor cuanto más semejante sea el nicho de las dos especies, llegando a un extremo en que si compartieran el nicho, sobreviviría una sola de las dos especies. Una parte del nicho sí puede estar superpuesto, pero hay una similitud máxima a partir de la cual no coexisten. Supónganse, pueden tener una superposición en el alimento de un 60%. Si tienen más del 60%, una de las dos especies va a desaparecer. Este grado de superposición que pueden tener las especies depende mucho de la cantidad de recursos que haya en el medio ambiente. Recuerden que se produce competencia cuando se comparten los recursos y estos son limitantes. Entonces, mayor similitud en los requerimientos de recursos o sea, mayor similitud y superposición de nicho, tendríamos mayor intensidad de competencia. Para que dos especies puedan coexistir, entonces, tendría que producirse una diferenciación de nichos. Esta diferenciación de nichos se puede haber traducido a lo largo de la evolución a través de diferencias que se fijaron genéticamente o son diferencias que son plásticas, o sea que dependen para manifestarse de la presencia o no del competidor. Entre distintas características que pueden llevar a la diferenciación de nichos está la segregación de caracteres. Por ejemplo, en felinos los tamaños de las mandíbulas difieren entre especies que coexisten y eso lleva a que consuman distintos tipos de alimento. En caso de roedores también hay especies cuando coexisten tienden a tener tamaños diferentes y eso lleva a que consuman distintos tamaños de semilla. Otro mecanismo es la segregación de hábitat, o sea que cuando están las competidoras, una especie cambia el uso de hábitat o puede ser que las dos cambien en cierta forma el uso de hábitat. La segregación de hábitat es una de las características que puede llegar a ser plástica, que depende, el uso de hábitat cambia, por ejemplo, una especie usa dos hábitats, más o menos por igual, pero en presencia de una competidora que usa más uno de los dos, tiende a disminuir el uso de ese y quedarse en el otro. Pero esa respuesta depende de la presencia de la competidora. En cambio, si tenemos una segregación de caracteres, por ejemplo, el tamaño de la mandíbula de un felino, por más que no esté alguna de las especies competidoras, este carácter no va a desaparecer porque está fijado genéticamente. Otro tipo de respuesta plástica podría ser el cambiar los horarios de actividad para no superponerse, pero para que esto contribuya a evitar la competencia, lo que tendría que suceder es que los recursos se renueven entre el horario de una especie y el de otra. Bueno, la segregación de dieta ya lo nombramos recién, que uno de los mecanismos para poder segregar la dieta puede ser la segregación de caracteres. Hoy vamos a analizar distintos modelos de crecimiento poblacional teniendo en cuenta la competencia interespecífica. El modelo de Loca-Volterra se basa en el modelo denso-dependiente logístico. O sea, nos vamos a basar en los modelos de crecimiento que estuvimos viendo en la clase pasada. El modelo logístico continuo. Y en este caso no vamos a incorporar tiempo de retraso para no complicar las cosas. La idea de esto es que si dos especies compiten, contribuyen al efecto denso-dependiente. O sea, si yo tenía que una especie tendía a llegar a su K, y que el crecimiento poblacional iba haciéndose más lento a medida que aumentaba la densidad poblacional, al incorporar la competencia, lo que vamos a considerar
es que los individuos de la otra especie van a sumar al n de la especie original. O sea, es como si yo tuviera más individuos. Ahora, habíamos dicho que la especie competidora va a contribuir a sumar individuos, o sea que va a contribuir al efecto denso dependiente. Entonces, acá tenemos la ecuación del reclutamiento neto de la especie 1, va a ser como antes, R1 por N1, y acá tenemos el término denso dependiente. Va a ser K1, pero ahora no le voy a restar N1 solo, sino que le voy a restar también a N2, pero fíjense que estoy sumando individuos de N2 a N1, pero no los sumo directamente, sino que los multiplico acá por un coeficiente, que es el alfa 1, 2. Ese es el coeficiente de competencia de la especie 2 sobre la especie 1. ¿Y por qué lo estoy multiplicando por este coeficiente, en vez de directamente hacer K1 menos N1 más N2? Porque la especie 2 no necesariamente consume los recursos en la misma manera que la especie 1. Supónganse que la competencia se da principalmente por alimento, pero los individuos de la especie 2 comen la mitad que los individuos de la especie 1. En ese caso, este coeficiente, ¿cómo tendría que ser? Sería 0,5, o sea, cada individuo de la especie 2 equivale a medio individuo de la especie 1. Al revés, si los individuos de 2 comieran el doble, este coeficiente tendría que ser 2. Entonces, el coeficiente de competencia lo que representa es como un factor de conversión de individuos de la especie 2 en equivalentes de la especie 1. Bueno, acá tengo K1 menos la suma del efecto de 1 y de 2 sobre el R poblacional. Abajo se abrió el paréntesis, entonces me queda la ecuación de reclutamiento neto, va a ser R1 por N1 por K1 menos N1 menos alfa 1, 2 por N2 y dividido K1. O sea, esta sería la ecuación de crecimiento de la especie 1 cuando está presente la especie competidora. En este gráfico lo que intenté mostrarles es como que acá yo tengo la caja grande, es la capacidad de carga del ambiente para la especie 1, que sería, acá tendría que tener K1 individuos de la especie 1, acá estoy en individuos de 1, y parte de esta capacidad de carga, en vez de poderla llenar toda con individuos de 1, también va a estar ocupada por individuos de la especie 2. Para la especie 2 es exactamente lo mismo que para la especie 1. Yo tengo acá la ecuación de crecimiento para la especie 2 sola, en que el término denso dependiente es K2 menos N2 sobre K2, y le voy a agregar el efecto denso dependiente de la especie 1. O sea, acá en vez de hacer K2 menos N2 solo, tengo que hacer menos N2 más el efecto de 1. Acá tengo el coeficiente de competencia de la especie 1 sobre la especie 2, alfa 2, 1 por N1. Entonces, la ecuación de reclutamiento neto de la especie 2 va a ser de N2 a dt, R2 por N2 por K2 menos N2 menos alfa 2, 1 por N1, bueno, dividido K2. Algunos autores, en vez de poner alfa 1, 2 y alfa 2, 1, ponen alfa y beta. Beta sería el efecto de la otra especie. Aquí fíjense, cuando tengo el efecto de 2 sobre 1, pongo alfa 1, 2. Cuando tengo el efecto de 1 sobre 2, es alfa 2, 1. O sea, el numerito segundo es la especie que ejerce el efecto sobre la primera. Para saber si las dos especies van a poder coexistir o no van a coexistir, si el sistema estamos dentro del modelo logístico en que se supone que se llega a un equilibrio, lo que vamos a tener que analizar es si hay una condición de equilibrio para cuando están presentes las dos especies. Cuando estábamos con una especie sola, la condición de equilibrio se daba cuando la especie llegaba al valor de la capacidad de carga, del K.
Ahora tenemos que llegar a una condición de equilibrio en que las dos especies estén en el equilibrio, no es una sola. Entonces tenemos que hacer que las ecuaciones de reclutamiento neto de cada una de estas especies sea igual a 0. Y lo que interesa acá que se haga igual a 0 es lo que está dentro del paréntesis del término denso dependiente, porque analizar cuando R1 o R2 son iguales a 0 no tiene sentido, las especies no crecen. O N1 o N2 es igual a 0, tampoco. Entonces, lo que nos va a interesar igualar a 0 son estos términos, los que están adentro de los paréntesis. Para la ecuación de la especie 1, el reclutamiento neto va a ser igual a 0, o sea, va a estar en el equilibrio, cuando K1 menos N1 menos alfa 1,2 por N2 sea igual a 0. O sea que podemos despejar este valor N1, que va a ser un valor N de equilibrio para la especie 1. Va a ser igual a K1 menos alfa 1,2 por N2. O sea, el anterior punto de equilibrio cuando estaba la especie sola era el K de 1. Ahora, el nuevo valor de equilibrio va a depender de la densidad de la otra. Al K le vamos a restar la cantidad de individuos de la especie 2 que haya por su coeficiente de competencia. Esto es un poco lo que les estaba representando en esos cuadritos. La capacidad de carga del ambiente para la especie 1 está en parte ocupada por individuos de la especie 2. Igual que cuando teníamos K como punto de equilibrio, si la densidad de 1 está por arriba del punto de equilibrio del N1 asterisco, el reclutamiento neto va a ser negativo. Si N1 está por debajo del valor de equilibrio, el reclutamiento neto va a ser positivo. Podemos hacer exactamente lo mismo para la especie 2, pero acá nos va a quedar K2 menos N2 menos alfa 2,1 por N1, acá igual a 0. De aquí, igual que para la especie 1, nos va a quedar el nuevo valor de equilibrio de la especie 2, va a ser su K, K2, menos el efecto de la especie 1, alfa 2,1 por N1. Si hubiera una condición de equilibrio, tendríamos que, para la especie 1, tendería a llegar a su K1 sola y llegaría a un equilibrio inferior con presencia de la especie 2. O sea, se llegaría a un valor K1 menos alfa 1,2 por N2. La especie 1 sola tendería al K, cuando está la 2 tendería desde la derecha o desde la izquierda a K1 menos alfa 1,2 por N2. Ahora vamos a representar lo que sucede con la abundancia de una especie en función de la abundancia de la otra. En un espacio de fase sería de la especie, los números de especie 2 versus los números de la especie 1. Acá, bueno, yo grafiqué la especie 1 en el eje X, la 2 en el eje Y, podría ser al revés. Vamos a empezar por ver qué pasa con la especie 1. Dijimos que esta tendería a llegar a su K. Cuando la especie 2 está ausente, llegaría acá. Este punto es un punto de equilibrio estable, tiende hacia acá desde la izquierda y desde la derecha. Cuando aumento la cantidad de la especie 2, en vez de K va a llegar a K menos alfa 1,2 por el N2, o sea, a densidades crecientes de la especie 2, los puntos de equilibrio a los que va a ir llegando van a ser cada vez más chicos. Porque el N de equilibrio es K1 menos alfa 1,2 por N2. Acá K sería, como la ordenada al origen, alfa 1,2 es la pendiente con que disminuyen los puntos de equilibrio de la especie 1 en función de la especie 2. Esta recta en la que estamos representando distintos puntos de equilibrio de la especie 1 según la abundancia de la especie 2 se llama la isoclina de equilibrio de la especie 1. Es una recta que une distintos puntos de equilibrio. Estos puntos de equilibrio están definidos por un par de densidades, N1, N2.
¿Qué pasa cuando la especie 2 es igual a 0? ¿Cuál va a ser este valor, este punto de la isoclina de la especie 1? Cuando la especie 1 es igual a 0. Cuando la especie 2 es igual a 0, dijimos que N1 llega a K1. Cuando N1 llega a 0, acá tenemos N1, 0, K1 va a ser igual a alfa 1, 2 por N2. Y entonces el valor de 2 es K1 sobre alfa 1, 2. Estos son puntos de equilibrio para la especie 1, no son puntos de equilibrio para la especie 2. O sea, acá tendríamos dos puntos con los cuales podemos definir la isoclina de la especie 1. N1 igual a K1 cuando N2 es igual a 0 y N2 igual a K1 sobre alfa 1, 2 cuando N1 es igual a 0. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la especie 2. La especie 2 se movía sobre el eje vertical. O sea, acá tenemos K2. A medida que aumenta 1, los puntos de equilibrio disminuyen. Tenemos entonces la ecuación de esta recta de la isoclina de equilibrio de 2 es N2 de equilibrio es igual a K2 menos alfa 2, 1 por N1. K2 es la ordenada del origen, alfa 2, 1 es la pendiente. Cuando N1 es igual a 0, N2 es igual a K2. Cuando N2 es igual a 0, N1 es igual a K2 sobre alfa 2, 1. Perdón, no sé si ahí lo dije bien. Cuando N2 es igual a 0, N1 va a ser K2 sobre alfa 2, 1. Entonces tenemos definidas las dos isoclinas. La de 1, cuando N2 es igual a 0, N1 es K1. Cuando N1 es igual a 0, N2 es igual a K1 sobre alfa 1, 2. La de N2, la de la especie 2, si N1 es igual a 0, N2 es igual a K2. Y si N2 es igual a 0, N1 es K2 sobre alfa 2, 1. Según los valores, entonces que tomen K1, K2, K1 alfa 1, 2 y K2 alfa 2, 1, vamos a tener la ubicación de estas isoclinas. Un ejemplo sería, acá tengo la isoclina de la especie 1, está por encima de la isoclina de la especie 2. Recuerden que de acuerdo al modelo logístico, las especies crecen cuando están por debajo de su valor de equilibrio y disminuyen cuando están por encima del valor de equilibrio. Antes hablábamos de que aumentaba cuando el n poblacional era menor que k y disminuía cuando era mayor que k. Acá estamos hablando que, como tenemos muchos puntos de equilibrio para cada especie en función de la abundancia de la otra, van a aumentar por debajo de su isoclina y van a disminuir por arriba de su isoclina. En este gráfico, entonces tendríamos que las dos especies pueden aumentar en este sector, que estoy arriba de las dos isoclinas. Entre la isoclina de 1 y la isoclina de 2, la especie 2 va a disminuir porque está por arriba de la isoclina, pero la especie 1 podría aumentar. Por debajo de las dos isoclinas, las dos aumentan. Pero entonces vamos a volver a este punto. ¿Qué pasaría acá? En este sector, las dos especies disminuyen, lo habíamos dicho. En este sector, la especie 1 puede aumentar y la especie 2 va a disminuir. El vector resultante entonces va a ir hacia K1. Entonces, con las isoclinas como están puestas en este gráfico, la especie 1 llegaría a su K y la especie 2 se extinguiría. Acá lo que está significando la ubicación de estas dos isoclinas es que cuando la especie 2 está frenando por competencia intraespecífica, la especie 1 puede seguir creciendo. Entonces le consume los recursos hasta que son insuficientes y la lleva a la extinción.
En este caso, que predomina una especie, tenemos que K1 era mayor que K2 sobre alfa 2,1 y K2 es menor que K1 sobre alfa 1,2. La especie 1 sería una competidora interespecífica fuerte. El efecto que le está haciendo la especie 2 ocupando parte de la capacidad de carga de 1 es menor que el efecto que le está haciendo la especie 1 ocupándole la capacidad de carga de la especie 2. Para la especie 1, el efecto de la competencia inter es menor que la intra, o sea, lo que quiere decir es que la especie 1 se va a frenar por su propia competencia intraespecífica, no por la competencia interespecífica, porque cada individuo de 2 le ejerce poco efecto. Mientras que para el caso de la especie 2, la competencia inter es muy fuerte, entonces la especie 1 le está consumiendo los recursos y le está ocupando la capacidad de carga y la está llevando a que frene su crecimiento y lo termine disminuyendo y extinguiéndose. Bueno, si el caso hubiera sido al revés, que es la especie 2 la que tiene la isoquina por encima, es exactamente lo mismo, pero la especie que se extinguiría sería la especie 1 y se tendería al valor de K2. Vamos a ver un tercer caso en el que, en vez de ser paralelas las isoclinas, no cruzarse, tenemos que las isoclinas se cruzan. Acá tenemos la recta verde, es la isoclina de la especie 2, la roja es la isoclina de la especie 1. Acá tenemos definidos 4 sectores. Por debajo de las dos isoclinas, las dos especies crecen. Por encima de las dos isoclinas, las dos especies disminuyen. Y ahora vamos a ir a estos otros sectores. Acá, ¿qué sucede? Tenemos que la especie 2 está por debajo de su isoclina y puede aumentar. La especie 1 está por arriba de la isoclina y disminuye. El vector resultante es hacia arriba, ya que se va a tender ahí hacia K2. En este sector estamos arriba de la isoclina de la especie 2 y abajo de la isoclina de la especie 1. Quiere decir que la especie 1 puede aumentar, la especie 2 disminuye y entonces el sistema tiende hacia K1 y la especie 2 se extingue. Entonces lo que vimos que acá, lo que suceda en el equilibrio va a depender de los valores iniciales de los que partimos, si están en esta región o están en esta región. Acá, cuando se cruzan las isoclinas, sería un punto de equilibrio de coexistencia de las dos especies. ¿Pero qué tipo de punto de equilibrio es? Es un punto de equilibrio inestable, porque si me voy de este punto, por ejemplo, hacia este sector, voy a tender a K2. Si me voy hacia acá, voy a tender hacia K1. Hay una serie de puntos iniciales de densidades N1, N2 que van a tender hacia este punto de equilibrio. Y son los puntos que están ubicados sobre la recta que une el punto de origen y la intersección de las isoclinas. Hacia la izquierda o encima de esta recta, el sistema va a tender hacia K2. Hacia abajo, a la derecha, va a tender hacia K1. O sea, cualquier punto inicial en esta parte va a tender hacia K1. Cualquier punto inicial en esta parte va a tender hacia K2. Acá veamos que tanto K2 es mayor que K1 sobre alfa 1,2, como K1 es mayor que K2 sobre alfa 2,1. En este caso, los dos son competidores interespecíficos fuertes y va a terminar persistiendo en el sistema la especie que tenga inicialmente mayor abundancia. Para las dos especies la competencia interespecífica es mayor que la intraespecífica.
Tenemos por fin un cuarto caso, en el cual las isoclinas también se cruzan, pero se cruzan de otra manera. Fíjense que acá tenemos K1 alfa 1, 2 es mayor que K2 y K2 alfa 2, 1 es mayor que el K1, o sea, las capacidades de carga de las dos especies están por debajo de los coeficientes interespecíficos. Veamos qué pasa acá. Si estamos por debajo de las dos isoclinas, las dos especies pueden crecer. Si estamos por encima de la isoclina de 2, por debajo de la isoclina de 1, en el sector a la izquierda arriba, vamos a tener que la especie 1 puede aumentar, la especie 2 disminuye. El vector resultante tiende hacia la intersección de las dos isoclinas. En el sector a la derecha, abajo, tenemos que estamos por debajo de la isoclina de la especie 2 y por arriba de la isoclina de la especie 1. Entonces, la especie 2 puede aumentar, la especie 1 disminuye y el vector resultante tiende hacia el punto donde se cortan las dos isoclinas. O sea, acá tenemos un punto de equilibrio, pero en este caso es un punto de equilibrio estable, porque si me corro hacia arriba o me corro hacia abajo, voy a tender hacia ese punto de equilibrio. O sea, desde cualquier par de densidades iniciales, yo voy a tender a este punto de equilibrio, en el cual las dos especies van a coexistir. Cada una de las especies va a tener un valor de densidad que va a ser su K menos el efecto de la otra. Este equilibrio estable se da cuando las dos especies son competidores interespecíficos débiles. El freno se produce por el efecto de la competencia intraespecífica, o sea, hay mayor efecto de la competencia intraespecífica que de la interespecífica. En este modelo de Loca-Volterra lo que estuvimos analizando es el efecto de la competencia por explotación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la competencia por explotación, en el caso de que era intraespecífica, se daba por el consumo compartido de recursos? Y que entonces el efecto de la competencia era proporcional a la cantidad de individuos que había. Acá el efecto de la competencia interespecífica entonces es proporcional a la cantidad de individuos de la competidora que haya. Pero también hablamos de la competencia por interferencia. Para que haya competencia por interferencia es necesario que los dos individuos se encuentren entre sí. La probabilidad de encuentro entre dos individuos depende de las abundancias de dos individuos de distintas especies, depende de las abundancias de las dos especies. Y entonces depende del producto de las abundancias de la especie 1 y de la especie 2. Entonces, si queremos tener en cuenta que estas dos especies pueden tener una competencia no solamente por explotación, sino también por interferencia, por ejemplo, puede haber territorialidad interespecífica, le vamos a agregar a la ecuación de reclutamiento neto un término que sea el coeficiente de competencia por interferencia, que acá lo llamé beta 1,2, sería el efecto de interferencia de la especie 2 sobre la especie 1. Y en vez de multiplicarlo por el valor de 2, también lo tengo que multiplicar por el valor de 1. Porque acá lo que estoy representando es la probabilidad de encuentro entre la especie 1 y la especie 2. Por ejemplo, si una de las dos especies es muy poco abundante, es poco probable que se encuentren y que entonces ya haya interferencia. Lo mismo exactamente para la especie 2. Le agrego el beta 2,1, es el efecto de la competencia por interferencia de la especie 1 sobre la especie 2. Y pongo el producto de las densidades de las dos especies. O sea que ahora lo que tengo es coeficientes por explotación, los alfa, y coeficientes por interferencia, los beta. Lo importante de esto es que cuando consideramos solamente la competencia por explotación, el efecto de la competencia es independiente de la densidad. O sea, en realidad es constante
el valor del coeficiente de competencia no cambia según la densidad, y entonces las isoclinas son rectas. Cuando metemos el efecto de la interferencia, las isoclinas dejan de ser rectas y se pueden hacer curvas, y esto puede cambiar el desenlace de la competencia, que es lo que suceda en el equilibrio. Acá, por ejemplo, se hicieron curvas las isoclinas, entonces lo que veríamos es que hay hasta una cierta densidad de la especie 1 que su efecto es bajo sobre la especie 2, o sea, acá la isoclina, los puntos de equilibrio de 2 bajan poquito con la densidad de 1 y de golpe empiezan a bajar mucho más abruptamente. Lo mismo para la especie 1. Acá tendría un efecto de 2 con poco 2 y después empezaría a tener otro efecto según la densidad. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de competencia es que en los sistemas en general no hay solamente dos especies y además puede ser que haya varias especies que están compartiendo los recursos. Quizá no hay ninguna que muestre mucha superposición con la especie que yo estoy estudiando, pero si son varias, los efectos sumados pueden tener un efecto. Entonces, en la ecuación de reclutamiento neto, en vez de incluir el efecto denso dependiente de una sola especie, yo tendría que incluir los efectos sumados de varias especies que pueden estar utilizando los recursos en conjunto. Entonces acá, en vez de poner alfa 1,2 por N2, pondría la suma de los alfa 1i, y serían distintas especies, por los N de i. Y lo mismo para la especie 2. A esto se llama competencia difusa, o sea que no es competencia ejercida por una sola especie, sino por un conjunto de especies que muestran una superposición en el uso de recursos. Si mido el efecto de cada una, quizás muy chiquitito, pero cuando mido el efecto sumado de todas las especies, puede ser grande. El otro modelo que dijimos que íbamos a ver de competencia es el modelo de Tillman. Este se basa en la idea de que hay dos especies que están utilizando recursos esenciales, o sea que necesariamente los tienen que consumir, y que son limitantes. Vamos a representar acá la disponibilidad de un recurso A en este eje Y y la disponibilidad de un recurso B en este eje X. Los redondelitos amarillos serían los puntos de oferta, o sea, A tendería a este punto de oferta y B tendería a este punto de oferta. Por otro lado, el consumo de A tendería a hacerlo disminuir, o sea, hay un vector de consumo de A contrario al punto de oferta, y lo mismo para el recurso B. Habría un punto de oferta conjunto de A y B, o sea, acá tengo el punto de oferta de A, acá tengo el de B, en esta intersección tengo el punto de oferta AB. ¿Qué quiere decir este punto de oferta? Es cuáles serían los valores de disponibilidad del recurso en el ambiente natural. Si la disponibilidad de alguno de los recursos disminuyera, habría una tendencia en el ambiente a que se renueven estos recursos. Por ejemplo, hay campos en que se dice hay tanta cantidad de nitrógeno por área o por volumen de suelo, lo que fuera. O sea, un campo tiende a tener un determinado valor de nutrientes. Entonces, el sistema tendería a este punto de oferta. Habría un vector de renovación de A y de B. También hay un vector de consumo de A y B por parte de la especie. Si nosotros ahora estamos graficando la isoclina de una especie en función del uso de los recursos, cuando este tema se vio cuando hablamos de recursos y condiciones. Dada esta isoclina, ¿cuál de los recursos necesita consumir más para empezar a crecer? Fíjense que la isoclina está a mayor distancia para el recurso A del eje que para el recurso B, o sea, necesita consumir
menos de B para empezar a crecer que de A. O sea que el recurso que más limita a la especie para poder empezar a crecer es el recurso A. Ahora, si en el ambiente existiera este punto de oferta, o sea que los recursos tienden a estar en este valor, cuando van a ser consumidos van a disminuir su cantidad y van a tender a llegar a la isoclina de la especie. Ahí sería un punto que la especie no crece más y los recursos también se van a mantener en un equilibrio. Ahora, dado este punto de oferta y este vector de consumo, ¿cuál va a ser el recurso que haga que la especie se frene? Fíjese que de acuerdo a este vector vamos a llegar a tocar la isoclina para el recurso B. El recurso B va a ser el que le impida seguir creciendo, porque todavía estamos lejos del valor de la isoclina para el recurso A. Entonces, para este punto de oferta, el recurso que se va a hacer limitante primero va a ser el B. Pero para empezar a crecer, la especie lo que necesitaba era mayor cantidad de A. ¿Por qué en esta región la especie 1 excluye a la 2? Acá hay suficientes recursos para que crezcan las dos especies. Pero al ir bajando los recursos vamos a llegar a la isoclina de la especie 2. Una vez que llegamos a la isoclina, la especie 2 no va a poder seguir aumentando. Pero la especie 1 sí va a aumentar y va a consumir recursos y los va a llevar por debajo de los necesarios para que sobreviva la especie 2. Entonces el equilibrio al final se va a dar cuando lleguemos a la isoclina de la especie 1 y que los recursos no hayan sido suficientes para la especie 2 que se extingue. En este caso entonces la especie que tenga la isoclina por debajo, o sea que necesita menos recursos para crecer, va a ser la especie que quede y la otra se va a extinguir. Hay un caso en el que las isoclinas se cortan. Acá tenemos la isoclina de la especie 1 que necesita más del recurso A que del B para crecer y la especie 2 necesita más del recurso B que del recurso A para empezar a crecer. O sea, cada una de las especies está limitada para empezar a crecer por un recurso que es distinto. Acá vamos a definir distintos sectores. El sector A se caracteriza por estar abajo de las isoclinas de las dos especies, con lo cual ninguna de las dos podría crecer. En el sector B estamos que la especie 1 podría crecer porque está arriba de su isoclina y la especie 2 no, o sea que se extinguiría. En C es al revés, estamos por arriba de la isoclina de 2, pero por debajo de la isoclina de 1, entonces acá se extinguiría 1. Ahora, ¿qué pasa en D? En D tenemos que las dos especies están por arriba de la isoclina, pero al ir habiendo consumo vamos a llegar a tocar la isoclina de 2, como en el caso que habéis visto antes. La especie 1 va a seguir creciendo y va a llevar los recursos al nivel de su isoclina, y la especie 2 se va a extinguir. O sea que en los sectores B y D la especie 2 se extingue. En la zona E es al revés. Al ir disminuyendo la cantidad de recursos, van a ir bajando y se va a llegar a la isoclina de 1. La especie 2 va a seguir creciendo y va a llevar el nivel de recursos a su isoclina y la especie 1 se va a extinguir. O sea, la especie 1 se extingue en los sectores C y E. Ahora, los puntos de oferta que están contenidos en este sector F se caracterizan porque el vector
de consumo va a llevar los recursos a un punto en el cual las isoclinas se cortan, lo cual sería un punto de equilibrio para las dos especies. Este sería el punto en el cual las dos especies coexisten. O sea que cuando las isoclinas se cortan de tal manera que cada una de las especies tiene un recurso que la limita para empezar a crecer, que es distinto, y además en estos sectores en el que llevan la coexistencia, cada una de las especies está más limitada por el recurso que más necesita. Por ejemplo, en este sector, la especie 1 está más limitada por el recurso B. Y la especie, por el recurso, perdón, acá, por el recurso A, que es el que más necesita. Y la especie 2 está más limitada por el recurso B, que es el que más necesita. Entonces acá se tiende a coexistencia cuando cada especie está limitada por el recurso que más necesita. Bueno, acá es el mismo gráfico de antes en el que está escrito. En este sector las dos especies se extinguen, en este sector la 2 crece y la 1 se extingue, en el E pasa lo mismo, primero las dos crecen, pero uno se frena primero. En este sector primero crecen las dos se va a frenar primero, uno queda. Y finalmente en este sector las dos llegan a un equilibrio. Hasta ahora lo que estuvimos viendo de la competencia fue bastante teórico. O sea, hay maneras de evaluar la competencia, o sea, de ver cómo son los coeficientes de competencia. Uno de los métodos se deriva del método de Lotka-Volterra y lo que estuvimos viendo cuando analizamos las isoclinas de equilibrio. Vimos que para la especie 1, por ejemplo, el valor de equilibrio N1 iba a ser el K menos alfa 2 por N2. Y para la especie 2 va a ser N2 igual a K2 menos alfa 2 1 por N1. Entonces Hallett y Pym en 1979 desarrollaron un método que consiste en tener pares de valores de densidad de las dos especies, N1, N2. Si hay competencia, se supone que cuando hay más de 2 va a haber menos de 1, a la inversa. Entonces, a través de censos de abundancia en el campo, se puede hacer una regresión entre los números de la especie 1 y la 2, y la pendiente sería el coeficiente de competencia. Este método tiene un supuesto, que es que estos pares de valores se deben a la competencia y no a cualquier otro factor ambiental que, por ejemplo, si varían en forma inversa las dos especies, sea porque a una le va bien en un tipo de ambiente y a otra le va bien en otro tipo de ambiente, o que tienen preferencias de hábitat muy diferentes. Lo que se supone que estos 20 de la especie 1 acá son porque hay 100 de la especie 2, verás que sí, hay solo 20 de la especie 2, uno aumentó a 84, porque disminuyó la competencia. En este caso, por ejemplo, haciendo la regresión, da el efecto de 2 sobre 1, da 0,8. Hay otro método en el que se hace un experimento en el que uno remueve una de las especies y ve cuál es el efecto sobre la otra. Acá entonces puede ver que no es un efecto ambiental porque estoy en el mismo ambiente y tengo una determinada densidad inicial, por ejemplo N1 igual a 100, N2 igual a 50, saco individuos de la especie 1 y la logro llevar a un valor de 25, o sea, saqué 75 individuos. Muchas veces es imposible remover totalmente una especie porque hay inmigración, aparte también hay respuestas denso-dependientes de reproducción. Bueno, acá saqué 75 individuos de 1, 100 menos 25. ¿Y qué respuesta obtuve en la especie 2?
pasó de 50 a 60 individuos. Esto me permite tener una idea del coeficiente de competencia. ¿A cuántos individuos de la especie 2 equivale un individuo de la especie 1? Fíjense que sacando 75 de 1, yo solamente logré un incremento de 10. Entonces, la relación entre el incremento que tuve en 2, que es la cantidad de 2 donde remuevo a 1 menos en el control, o el valor inicial, dividido el cambio en el 1, que es 100 menos 25. Esto me da un coeficiente de 0,13. Fíjense que es un valor menor que 1 y es lógico, porque habiendo sacado 75 individuos de 1, solamente tuve una respuesta de 10 individuos de 2. Con este método yo lo que estimé fue el efecto de la especie 1 sobre la especie 2, porque la especie que saqué es la especie 1, no la 2. Para poder ver el efecto de 2 sobre 1, tendría que hacer la recíproca, remover individuos de 2 y ver qué pasa con la especie 1. Lo interesante de este método es que, a diferencia del método de Hallett y Pym, un coeficiente de competencia no es 1 sobre el coeficiente de la otra especie. Mientras que en el de Hallett y Pym, si yo tengo un coeficiente de 1 sobre 2 de 0,5, el de 2 sobre 1 necesariamente va a ser 2. No tengo forma de separar el efecto de una especie y de la otra. Igual parece que este método fuera muy simpático y muy lindo, pero no es tan fácil. Una de las condiciones es que uno tiene que poder cambiar los números de una especie en forma significativa y que además esos números queden bajos a lo largo del tiempo. Yo, por ejemplo, hice mi tesis en competencia interespecífica y hacía un muestreo de roedores, removía una especie y a lo largo de los 3 días de captura lograba bajar los números. Pero sin embargo, cuando volvía al mes siguiente se había recuperado porque migraban individuos hacia esa zona donde había bajado la densidad. Entonces el tema es lograr cambiar los números de una especie en forma significativa, no siempre es tan fácil. La otra es que los resultados, o sea, las respuestas, tenían que ser observables en tiempos relativamente cortos. O sea, la respuesta de la especie 2 de aumento tendría que verse en un tiempo más o menos que uno lo pueda llegar a detectar. Si, por ejemplo, la respuesta reproductiva es lenta, hay un periodo del año en que no se reproduce, esto va a tardar en detectarse. Esto tiene que ver con que estamos midiendo respuestas a una escala poblacional que implican una escala espacial y una escala temporal relativamente grande. Bueno, y otra condición es que tendríamos que hacer controles y réplicas. Acá yo se los conté como desde el valor inicial, pero en realidad yo tendría que tener parcelas donde remuevo, parcelas donde no remuevo, que son los controles, y comparar los números de las dos especies en las dos parcelas, y además hacer varios controles y varios tratamientos de remoción. Otra forma de estimar la competencia, o por lo menos tener idea de si dos especies puede ser que compitan, es un método indirecto que se basa en la superposición en el uso de recursos, desarrollado por Levins. O sea, la idea detrás de esto es que cuanto más superposición haya, mayor va a ser la competencia entre las especies. El índice de superposición es... Bueno, antes de hablar del índice, vamos a hablar primero de cómo describimos el uso de los recursos por cada una de las especies. Nosotros, si tenemos ofertas de distintos tipos de recursos, por ejemplo acá, supónganse que los individuos de la especie 1 y 2 consumen hojas verdes, semillas e invertebrados. Y los consumen en distintas proporciones. Para la especie 1, la dieta está compuesta de un 50% de hojas verdes, 25% de semillas y 25% de invertebrados. Y para la 2, 25 hojas verdes, 10 de semillas y 65 de invertebrados. Vemos acá la especie 2 consume más que nada invertebrados y la especie 1 consume más hojas verdes. Si analizáramos el consumo, o sea, si comparten
los ítems de la dieta, sin tener en cuenta las proporciones, tendríamos que, en realidad, las dos especies tienen una superposición del 100%, comen esas tres cosas por igual. Pero para medir la superposición tenemos que tener en cuenta que no las usan en la misma proporción. Entonces, lo que se calcula es la proporción de uso de cada uno de los recursos por cada una de las especies. Acá, por ejemplo, tenemos la proporción del ítem I por la especie 1. Si el ítem I fuera hojas verdes, sería 0,5. Y el de la especie 2 es 25. La magnitud de la superposición la vamos a representar acá en el numerador, que es la suma de los productos, de cuánto la proporción de un ítem que consume la especie 1 por la proporción de ese mismo ítem que consume la especie 2. Esto nos daría una magnitud de la superposición. Si, por ejemplo, yo tuviera que el ítem 1, la especie 1 no lo consume, acá tendría un término que sería 0, porque 0 de la proporción de 1 por la proporción de 2, este término me da 0. Ahora, el efecto de la superposición en el uso de un recurso va a ser distinto si ese es el recurso más usado o si una especie usa pocos recursos que si una especie usa muchos recursos. O sea, una especie que consume una gran variedad de ítems, el hecho de superponerse con otra no le va a significar un gran efecto. Mientras que para una especie, por ejemplo, una especie que se especializa en comer hojas verdes, que haya una competidora que también le consume hojas verdes, va a ser un efecto negativo mayor que si consumiera muchas cosas. Tiene otras alternativas. Entonces, este valor de superposición entre las dos especies, para estimar la competencia, lo tenemos que relativizar al consumo que hace la especie sola. Y esto es, en este numerador, lo que representa es la sumatoria de los pi1 al cuadrado. O sea, acá lo que hacemos, en vez de multiplicar por lo que consume la 2, elevamos al cuadrado el consumo propio. Esto da una medida de la amplitud de nicho de la especie. Entonces, para el coeficiente de la especie 2 sobre la 1, lo que tenemos que hacer es el efecto de la superposición sobre la amplitud de nicho de la especie 1. Para el efecto de la especie 1 sobre la 2, hacemos la superposición dividido la amplitud de nicho de la especie 2. Acá abajo, para un ejemplo, tenemos el efecto de la especie 2 sobre la 1, sería 0,5 por 0,25 más 0,25 por 0,10 más 0,25 por 0,65. Y lo dividimos por el efecto de 1, que es 0,5 al cuadrado más 0,25 cuadrado más 0,25 cuadrado. Bueno, esto da 0,8. Bueno, entonces hoy se hizo bastante largo. Empezamos viendo distintos tipos de relaciones interespecíficas, que eran los que las caracterizaba, y desarrollamos más el tema de la competencia interespecífica, viendo los distintos modelos y también las formas de estimarlo con datos de campo. En la próxima clase vamos a seguir con otros tipos de interacciones.